Bien, en este otro ejercicio sobre dinámica de la partícula, conservación de cantidad de movimiento específicamente, tenemos este problema que nos dice que dos pelotas de baloncesto, una llamada M1 de 0.600 kilogramos y otra M2 de 0.400 kilogramos, las velocidades de ambas son la de la número 1, 5 metros por segundo al este, y la de la número 2, 10 metros por segundo al oeste. Ambas pelotas chocan de frente, de tal manera que la pelota M1 se mueve a 3 metros por segundo al oeste. Vamos a aclarar bien. La pelota M1 al principio se mueve al este. Obsérvelo acá. Cuando choca con la otra pelota, entonces rebota, se mueve hacia el oeste. Es muy importante esa aclaración para poder resolver el ejercicio con la mayor perfección posible. Las preguntas son la cantidad de movimiento de M1 antes del choque, la cantidad de movimiento de M2 antes del choque, la cantidad de movimiento total antes del choque, la cantidad de movimiento de M1 después del choque y la velocidad de M2 después del choque. Entonces vamos a ver los datos del problema. Tenemos una masa M1 de 0.600 kilogramos y su velocidad, la de la 1, es esta, 5 metros por segundo. Y me dice que es hacia el este. Tenemos una masa M2 de 0.400 kilogramos y su velocidad de la número 2 es 10 metros por segundo. Me dice que es al oeste. Ambas pelotas chocan de frente de tal manera que M1 se mueve a 3 metros por segundo hacia el oeste. O sea, aclara que después del choque, después de chocar, la velocidad de M1, o sea, la velocidad 1 después del choque, es igual a 3.0 metros por segundo, pero al oeste. Note la diferencia entre estas dos. Antes del choque al este y después del choque hacia el oeste. Entonces, lo primero es que como no estamos utilizando vectores unitarios, hay que hacer un convenio de quién es positivo y quién es negativo, qué velocidad es positiva y qué velocidad es negativa, porque no estamos usando vectores unitarios. Entonces, vamos a colocar que al oeste lo vamos a colocar negativo, al oeste, negativo. Vamos a resolver. Apartado A. Me pide la cantidad de movimiento de M1 antes del choque. Entonces, la cantidad de movimiento de la número 1 es igual a la masa de la 1 por la velocidad de la 1. Escalarmente siempre, lo más adecuado, lo más cómodo, la masa M1, 0.600 kilogramos, por la velocidad de la 1 que es 5.0 metros por segundo. De salir este positivo, esto nos da 3 kilogramos metros por segundo. Vectorialmente sería 3.0 kilogramos metros por segundo, como nos dio positivo. Eso indica que es hacia el este. Recuerde que el negativo es hacia el oeste en nuestro convenio. El apartado B me pide la cantidad de movimiento de la masa M2. Entonces, cantidad de movimiento de la número 2 sería la masa de la 2 por la velocidad de la número 2. Entonces, escalarmente primero, la masa de la número 2 es 0.400 y multiplicado
por su velocidad, que en este caso es negativa, es hacia el oeste, 10 metros por segundo, nos da negativo 4.0 kilogramos metros por segundo. La cantidad de movimiento vectorialmente de la masa número 2 sería 4.0 kilogramos metros por segundo al oeste. Ahí está. El apartado C, la cantidad de movimiento antes del choque. Entonces, la cantidad de movimiento total antes del choque sería simplemente la cantidad de movimiento de la número 1 más la cantidad de movimiento de la pelota número 2. Puede que son cantidades vectoriales. Entonces sería la cantidad de movimiento total 0, 3.0 kilogramos metros por segundo. Vamos a dejar las unidades para colocarla más para adelante, todas juntas, menos 4.0, todo esto en unidades de kilogramos metros por segundo. La cantidad de movimiento total sería negativo 1.0 kilogramos metros por segundo. Vectorialmente, siempre, esto indica que 1.0 kilogramos metros por segundo. Y como nos dio negativo, esto quiere decir dicho que es hacia el oeste, que es de acuerdo a nuestro convenio. Y ahí está resuelto el apartado C. El apartado D me pide la cantidad de movimiento de M1 después del choque. Bueno, como tengo la velocidad después del choque, podemos calcularlo. La velocidad es 3, sería negativo, y la masa la tengo. Entonces, vamos a resolver el apartado D. La cantidad de movimiento prima, porque después del choque de la masa número 1, sería la masa de la 1 por la velocidad de la 1 después del choque. Le ponemos la flechita, indicando que es un vector, resolvemos escalarmente. La masa de la número 1, luego revisamos que es 0.600 y la velocidad después del choque es 3.0 hacia el oeste. Sería 0.600 kilogramos multiplicado por negativo 3.0 metros por segundo. El negativo recordamos porque estamos viendo al oeste. Entonces la cantidad de movimiento sería negativo, en signo diferente, 1.8 kilogramos metros por segundo. Vectorialmente sería 1.8 kilogramos metros por segundo y el negativo me indica que es oeste. Ahí está la cantidad de movimiento de la pelota número 1 después del choque. El último apartado, el E, nos dice la velocidad de M2 después del choque. Antes de proceder, tenemos que desarrollar lo que es conservación de cantidad de movimiento. Vamos a ver. Cantidad de movimiento del cuerpo 1 más la cantidad de movimiento de la pelota número 2 es igual a cantidad de movimiento de la 1 después del choque más la cantidad de movimiento de la 2 después del choque. Estas tres variables las tengo. Las pelotas se mueven por separado. Estas tres variables yo las tengo, entonces no las voy a tocar, no las voy a descomponer y voy a trabajar escalarmente. Entonces aquí, esta partecita sería la masa de la número 2 o la rapidez de la número 2 después del choque. Entonces despejo mi variable, sería P1 más P2. Esto lo puedo pasar para el lado izquierdo restando. Y del otro lado me queda M2 por la velocidad 2, rapidez 2. Como mi variable es la rapidez número 2, después del choque sería P1 que está en la parte izquierda, más P2 menos P1',
dividido todo eso entre M2. Y ya simplemente nos queda sustituir las variables. P1 y P2 lo tenemos resuelto. P1 es 3 al este y P2 es 4 al oeste. Sería 3.0 al este positivo más negativo 4.0 que es al oeste, ese P2 menos P1'. P1' lo acabamos de resolver ahora mismo, que es negativo 1.8 kilogramos metro por segundo. Entonces sería ese menos que tenemos aquí, es el operacional. Negativo 1.8. Todo esto en el numerador tiene unidades de kilogramos metro por segundo. Y todo eso está dividido entre la masa de la pelota número 2. La masa de la pelota número 2 es 0.400 kilogramos. 0.400 kilogramos. Observe que el kilogramo se va a simplificar con el kilogramo. Me va a quedar a rapidez después de sumamos negativo 1 más 1.8 sería 0.8 dividido entre 0.400 y todo esto tiene unidades de metros sobre segundo. Entonces tenemos 0.8 dividido entre 0.4 tendríamos 2.0 metros por segundo. Vectorialmente sería así: 2.0 metros por segundo. Como nos dio positivo, eso indica que la velocidad de la pelota número 2 es hacia el este.